Hola, soy Jacobo Ernesto Adrián y presentaremos 5 temas esenciales dentro del área de la ciencia de los materiales, entre los cuales son coeficiente de dilatación térmico, capacidad calorífica, mecanismos de conducción térmico, expansión térmica y choque térmico. Y entre ellos también daremos las pautas de las aplicaciones de cada uno de ellos. Así que comencemos. Bien, ahora empecemos con el coeficiente de dilatación térmico. Bueno, el coeficiente de dilatación térmico pues es un valor ya establecido que tienen ciertos materiales sobre a qué puntos el valor de su volumen incrementa debido al aumento de la temperatura, ya que estos coeficientes establecen que a cada material a qué punto de temperatura tienen que llegar para que estos materiales empiecen a expandir. Bien, ahora vamos a presentar lo que es un claro ejemplo sobre el coeficiente de dilatación térmico. Tenemos dos sólidos. El del lado izquierdo no presenta ningún cambio ni alteración en la temperatura, mientras que el del lado derecho sí tiene un cambio de temperatura considerable. ¿Qué es lo que pasa? Pues este sólido del lado derecho, sus partículas internas empiezan a vibrar y a moverse alocadamente. Esto implica que las moléculas empiecen a expandirse y a buscar más espacio, implicando que el volumen de ese sólido empiece a incrementar. Dentro de las aplicaciones sobre el coeficiente de dilatación térmico, el más principal y usado es el termómetro, debido a que cuando empieza a actuar el termómetro en el calor, pues el vidrio actúa de una manera diferente al mercurio que tiene adentro. El vidrio tiene un coeficiente de dilatación muy alto, por ende necesita mucho calor para que se dilate. En cambio, el mercurio, al más mínimo contacto con la temperatura, este material se empieza a dilatar, y es el principio fundamental por el cual se ocupa el termómetro, para indicar a qué temperatura se encuentra un cuerpo. Bien, ahora vayamos con la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la relación que hay entre la cantidad de calor que se añade y la temperatura que llega a tener este cierto material, debido a que dependiendo su capacidad calorífica, un cierto material se puede calentar más rápido o más lento, dependiendo de la cantidad de temperatura que tenga. La capacidad calorífica de las sustancias también puede depender de dos factores. Uno de ellos es el tipo de sustancia que tiene, ya que diversos materiales entre los metales tienen una capacidad calorífica muy diferente que unos plásticos o el vidrio, o siquiera unos guantes, que es una de las funciones en las cuales se encuentra la capacidad calorífica. Y otra de los puntos en los cuales interviene es la cantidad de masa que posee una sustancia. No es lo mismo calentar 100 mililitros de agua a calentar 1 litro de agua. Obviamente la capacidad calorífica también se reduce o aumenta dependiendo de la masa del material. Una de las mejores aplicaciones de la capacidad calorífica son los radiadores, porque los radiadores se encargan de mantener a las temperaturas estables y efectivas las partes más esenciales de un motor. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a la capacidad calorífica, los anticongelantes contienen sus especificaciones de temperatura y dependiendo el auto al cual se le va a echar ese anticongelante, pues van a determinar la capacidad calorífica que realmente necesita el automóvil para tener en perfectas condiciones la temperatura del motor. Ahora iremos con los mecanismos de conducción térmica. ¿Qué son los mecanismos de conducción térmica? Es el proceso por el cual la energía o calor se distribuye en un material, dado así un movimiento lineal de energía, pasando de un punto caliente direccionado hacia el más frío. El calor o la energía calorífica siempre se propaga de tres maneras diferentes, en las cuales se encuentran conducción, convección y radiación. La conducción es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido, debido a un choque entre sus moléculas. Si calentamos una varilla desde un extremo, después de cierto lapso de tiempo, el otro extremo estará de igual manera caliente. La convección es la propagación ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente. Por ejemplo, si calentamos agua hirviendo en una olla, después de cierto lapso de tiempo, el agua caliente que se localiza en la parte de abajo de la olla subirá. Por ende, la parte del agua fría que se colocaba arriba también bajará. Y eso hace un movimiento de rotación de arriba a abajo que indica que se calienta de los dos lados. La radiación es la propagación del calor por medio de las ondas electromagnéticas esparcidas, incluso en el vacío.
Un ejemplo muy claro que podemos destacar es la radiación que impacta sobre el Sol a la Tierra, o de otra manera, la propia radiación de calor que impacta en cualquier cuerpo de un foco prendido. Dentro de las aplicaciones que podemos destacar, la más principal se encuentra dentro de las construcciones, debido a que cuando construyen casas y hogares, deben de estar siempre pendientes de que ese material no conduzca realmente toda la temperatura que viene del exterior hacia adentro. De esa forma, impidiendo que las casas por dentro se lleguen a enfriar de más y no puedan cumplir con las expectativas del cliente o de la persona que está en esa vivienda. La expansión térmica o dilatación térmica es el proceso mediante el cual el volumen de los materiales aumenta debido al incremento de su temperatura. Y mediante incrementa la temperatura en este material, pues la separación entre sus moléculas o átomos también incrementa. Este fenómeno de la dilatación térmica se basa en que cuando un material que no ha tenido ningún cambio de temperatura aún conserva su volumen y sus características de igual manera. Pero una vez que hay un intercambio de temperatura, pues este material empieza a tener una separación más amplia entre sus átomos. Y eso radica en que su volumen aumente también de manera drástica. Una aplicación muy esencial sobre la dilatación térmica o expansión térmica son las juntas de dilatación en concreto. ¿Por qué? Los materiales en construcción por lo general se ven sometidos a contracciones, expansiones debido a variaciones de humedad y de la temperatura. Estas expansiones y contracciones no deben ser superiores a la resistencia interna del material para no llegar a fisurarlo. Para controlarlo, estos movimientos se les ocurre colocar las juntas de dilatación, lo cual ayuda a que si empieza a dilatarse el concreto debido a esa humedad, no llegue a contracturarse por todo el pavimento y no tenga ningún problema. Por último, veremos lo que es el choque térmico. El choque térmico sucede cuando un material tiene una alteración de la temperatura muy brusca, afectando directamente a las características del material y a fallas dentro del material. Este choque térmico puede causar diversas fallas, que entre ellos intervienen las grietas dentro de los materiales debido a ese cambio brusco de temperatura, hasta la ruptura total de algunas piezas, por lo bruscamente que llega a ser el cambio, o por lo radical que llega a ser la temperatura de un punto a otro. Una de las mejores aplicaciones que tiene el choque térmico son los tratamientos térmicos, ya que debido al intercambio o a la variación tan brusca que tienen diversos materiales, pues pueden llegar a alterar sus características de manera positiva en algunos casos, como lo son en los aceros o en los metales, en la forja más que nada, ya que cuando presentan esos cambios pueden llegar a ser más resistentes y tener una durabilidad más amplia. Esto es todo de mi parte, soy Cascacorro Ernesto Adrián del grupo 3MM3 en la materia de Ciencias de los Materiales en ESIM Azcapotzalco. Muchas gracias.